¿Por qué yo creo en Dios? Es la pregunta que en muchas ocasiones nos hemos hecho a nosotros mismos. También esta pregunta nos la hacen los ateos, el secularismo, ahora con tanto relativismo a nivel mundial, porque sin lugar a dudas hay unas élites económicas, políticas y religiosas, ya lo hemos hablado en otros programas, representada principalmente en esa masonería, que sin lugar a dudas quiere sacar a Dios del medio y todo lo que tenga relación con Jesucristo y lo sagrado. Entonces han impulsado el ateísmo por todo el mundo porque eso les conviene. El ateísmo se ha convertido en una ideología más que estas élites están manipulando con el fin de sacar a Jesucristo y todo lo que tenga que ver con Dios del medio, y así ellos imponer ese nuevo orden mundial, en donde sin lugar a dudas se van a imponer la inteligencia artificial, el humanismo, el cambio climático. Entonces los ateos, el secularismo, con este relativismo nos están haciendo esta pregunta constantemente. ¿Ustedes por qué creen en Dios? Entonces la respuesta la voy a dar desde todas estas objeciones que hay en contra de la existencia de Dios, incluso de la existencia del mismo Jesucristo. Y al final voy a dar mi respuesta del por qué yo creo en Dios. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV, con Ricardo Andrés. Podemos empezar con decir cuál es el Dios en el que todos ustedes creen, cuál es el Dios en el que yo creo, porque existen muchos dioses que pertenecen a distintas religiones. Y aquí es donde ese ateísmo que hay hoy esparcido por todo el mundo y ese secularismo relativista aprovecha para decir que todas las religiones son iguales y que como todas las religiones son iguales, cada una con su propio Dios, con su propia verdad, entonces todas las religiones son falsas. Y acá ese ateísmo y ese secularismo relativista comete lo que se llama una falacia de generalización apresurada. Una falacia es una premisa o un argumento que aparentemente tienen una lógica y lo que busca es persuadir al oyente para que éste finalmente termine aceptando la conclusión que parte de esa premisa. Pero cuando uno analiza bien esas premisas, se da cuenta que llevan escondidas falsedades, mentiras, engaños, y por tanto la conclusión también es falsa. Y ese es el caso de esta falacia de generalización apresurada que hacen los ateos y ese secularismo relativista. Esta falacia de generalización apresurada consiste en afirmar que todas las religiones son iguales y que como todas las religiones son iguales y tienen su propio Dios y su propia verdad, entonces todas las religiones son falsas. Por tanto, la conclusión es que Dios no existe. Pero esta falacia parte de una premisa falsa e irracional. El hecho de que existan muchas religiones y cada una de ellas nos diga que tiene su propio Dios y su propia verdad no significa que todas las religiones sean iguales, y menos de que todas las religiones sean falsas. Lo que se tiene que hacer es analizar cada religión, qué argumentos tiene para decir qué es la religión verdadera, cuál es la relación coherente y racional entre ese Dios que ellos dicen lo representa y el origen del universo, la creación de todo cuanto existe. De este modo podemos sacar nuestras propias conclusiones. Entonces analizamos qué nos ofrece cada religión, qué argumentos tiene para afirmar que es la religión verdadera, cuáles son las razones suficientes que nos permiten concluir que ese Dios al que pertenece a una religión es coherente con el origen del universo, con la creación de todo cuanto existe. Porque dentro de todas las mentiras que le han hecho a creer a la humanidad, una de ellas es que la ciencia es el único árbitro de la verdad. Y no, señor, la ciencia no es el único árbitro de la verdad. Pensar que la ciencia es el único árbitro de la verdad es lo que se llama cientificismo.
y el cientificismo es fanatismo científico, que es igual o peor que el fanatismo religioso. La ciencia no es el único árbitro de la verdad. Existen otras formas de alcanzar la verdad, ya es a través de distintas estrategias, como son las pruebas de la evidencia legal y los principios de la racionalidad, que son el principio de razón suficiente, el principio de no contradicción y el principio de identidad. Porque con tal de quitar a Dios del medio, de quitar a Jesucristo del medio, con todo lo que es sagrado, pues siguen con mentira tras mentira. Y una de ellas es que la evolución es un hecho, que la evolución ya está totalmente comprobada por el método científico y que tiene evidencias científicas comprobadas. No, señores, eso no es cierto, eso es falso. La evolución no es un hecho comprobado. La evolución es una teoría que tiene razones suficientes, unas razones suficientes que de mi parte, que soy médico veterinario, estoy de acuerdo con ellas, como por ejemplo la adaptación, pero hay otras razones suficientes que nos brinda la ciencia con respecto a la evolución, que son totalmente desproporcionadas, son totalmente falaces, muchas de ellas incluso son mentiras y utilizan la falsa ciencia para poder reforzar ese concepto en el ser humano y termina aceptando la evolución. Entonces acá es donde tenemos ese concepto de razón suficiente y solo hay dos posturas para el origen del universo y por tanto el origen de la vida, y es el creacionismo, o lo que también conocemos como diseño inteligente, y el naturalismo, en donde está incluida la evolución. Son las únicas dos posturas que están aceptadas, pero ninguna de las dos tiene evidencia científica que demuestre cada postura. Ninguna de las dos puede decir que tiene la verdad absoluta, de ninguna forma. Para ello, entonces, se utilizan los principios de la racionalidad, el cual está representado principalmente en ese principio de razón suficiente. Entonces, en este sentido, el creacionismo nos muestra unas razones suficientes y el naturalismo, en donde está incluida la evolución, nos muestra unas razones suficientes. Ahí es donde cada ser humano tiene que entrar a analizar qué razones suficientes son más plausibles y cuáles son más coherentes, cuáles son más racionales. Desde mi punto de vista, las razones suficientes, más plausibles y más racionales están de parte del creacionismo, que nos dice que hay un diseñador inteligente, que nos dice que hay un creador de todo el universo. Y ahí es donde debemos saber qué religión nos muestra a ese diseñador inteligente, a ese creador del universo. Y sin lugar a dudas tenemos que el cristianismo es esa religión, porque en el cristianismo tenemos el fundamento y es Jesucristo. Jesucristo verdaderamente existió y los ateos no lo pueden negar, al menos los ateos que se digan tener racionalidad, que se digan ser investigadores, historiadores, no pueden negar que Jesucristo existió porque hay hechos que lo demuestran. Hay evidencias bíblicas que están en los evangelios y muchos historiadores serios y académicos serios de las mejores universidades del mundo afirman que los evangelios definitivamente son prueba de la existencia de Jesús. Igualmente hay documentos extrabíblicos que demuestran la existencia de Jesús, así que no se puede negar que Jesucristo existió. Y Jesucristo fue el que fundó el cristianismo. Y el cristianismo está basado en ese diseñador inteligente, ese creador de todo cuanto existe. Y es coherente y es racional con las razones suficientes que nos muestra ese cristianismo. Por tanto, las razones suficientes, más plausibles desde mi punto de vista, están de parte del diseño inteligente, de ese creacionismo que nos dice que hay un creador de todo cuanto existe, que hay un creador que dio origen al universo. Hay razones suficientes del naturalismo que me parecen interesantes, pero eso no quiere decir que esas razones suficientes estén demostradas por la ciencia o que ya estén ratificadas o que tengan la verdad absoluta, no. Y esa es la mentira que le han
metido a la humanidad, en donde les han dicho que la evolución ya es un hecho, y no, señor, la evolución no es un hecho, la evolución es una teoría. Incluso hasta un mismo evolucionista llamado Craig Venter les dice a todos los evolucionistas que hay alrededor que definitivamente no existe un árbol de la vida, y es que no puede existir. Porque no es coherente, no es racional. La teoría de la evolución, esa teoría darwiniana, nos dice que una especie distinta, con características genotípicas y fenotípicas totalmente distintas, cambia a otra especie totalmente distinta y con características genotípicas y fenotípicas distintas. Y eso es irracional, no cumple con las características principales del método científico, que dice que toda evidencia que se quiera dar como argumento tiene que ser observable, tiene que ser medible y tiene que ser repetible. Y esa evolución darwiniana de ninguna manera cumple con las características del método científico, porque no es observable, no es medible y no es repetible. Otra cosa que yo sí estoy de acuerdo es lo que nos dice el naturalismo de la adaptación. Eso sí es totalmente cierto. Las especies se van adaptando de acuerdo al hábitat, al ambiente en donde se encuentran. Las razones suficientes más plausibles son las que están de parte del diseño inteligente, de ese creador del universo, de todo cuanto existe. Y de ese modo es que saco mis propias conclusiones, y por eso es que en una primera instancia yo decido creer en ese diseñador inteligente, en ese creador del universo, el cual está mejor representado en el cristianismo, ese cristianismo que nos dejó Jesucristo, Jesucristo que verdaderamente existió, que estuvo acá en la tierra. ¿Todas las religiones son iguales? No, en lo absoluto, no todas las religiones son iguales. Eso es una falacia de generalización apresurada. El cristianismo demostró ser una religión distinta. Fue fundada por Jesucristo, que realmente existió sobre la tierra, y ningún académico ni intelectual serio de las mejores universidades del mundo niega la existencia de Jesús. Y Jesús nos mostró todas las razones suficientes que indican que hay un creador del universo, que dio origen a todo cuanto existe. Por tanto, no todas las religiones son iguales. Y por otro lado, la ciencia no es el único árbitro de la verdad. La ciencia nos muestra unos aspectos de la verdad muy interesantes. Y yo, como médico veterinario zootecnista que soy, amo la ciencia, me encanta la investigación, pero sé que la ciencia tiene unos límites y sé hasta dónde llegan, porque hay otras estrategias, otros métodos que nos permiten alcanzar esa verdad. Entonces, si hay razones suficientes desde el punto de vista de la ciencia con respecto al origen del universo, y hay razones suficientes desde el creacionismo con respecto a un diseñador inteligente, desde mi punto de vista, yo puedo afirmar desde la racionalidad que existen razones suficientes, más plausibles, de que existe un creador del universo que dio origen a todo cuanto existe, que las razones suficientes que me muestra la ciencia con respecto a esa creación del universo. Y en este caso decido creer en ese diseñador inteligente. Otro argumento que nos muestra los ateos y todo este secularismo relativista que hay hoy por todo el mundo, que están impulsando todas estas élites económicas, políticas y religiosas que quieren imponer ese nuevo orden mundial, con ese solo gobierno, que será el gobierno del anticristo, una sola economía, que será una economía virtual, que sin lugar a dudas esclavizará a toda la humanidad y los que estén sometidos a ese sistema, y una sola religión, que será esa religión del humanismo, del cambio climático, de la inteligencia artificial, de los extraterrestres, una melcocha de una serie de religiones que no se sabe cuál es cuál, pero que sin lugar a dudas
no estarán adorando a ese verdadero creador, diseñador inteligente que dio origen a todo cuanto existe, ese que nos mostró Jesucristo y que nos dio razones suficientes para creer en ese diseñador inteligente y no creer en otros dioses. Por eso es que el cristianismo no es igual a todas las religiones, el cristianismo es único, porque fue fundado a partir de Jesucristo, que como ya lo he dicho anteriormente, existió realmente y demostró cosas extraordinarias y nos dio razones suficientes para creer en ese diseñador inteligente, ese creador del universo. Y por eso todos estos ateos, estos seculares relativistas, estas élites, estos masones, nos están diciendo a través de la propaganda que hacen a través de los ateos, porque dentro de muchas otras cosas, el ateísmo es una ideología más que está siendo manipulada por estas élites económicas, políticas y religiosas para poder sacar a Dios del medio,